Empezando precisamente por los usos del lenguaje. Yo había dicho que los usos del lenguaje, depende de los autores que lean, son más o menos 5. Uso interrogativo del lenguaje, sirve para requerir información. Uso descriptivo del lenguaje, para describir una situación. Uso emotivo, connotativo o expresivo, que sirve para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. El uso prescriptivo del lenguaje, que sirve para dirigir el comportamiento. Y el uso operativo del lenguaje, que es aquel por medio del cual, al expresar una palabra, realizo la acción a la que la palabra se refiere. Habíamos dicho que para que exista un lenguaje tiene que haber al menos 4 elementos. Un sujeto emisor, un sujeto receptor, a veces la transmisión del pensamiento, pero fundamentalmente el empleo del mismo código. Depende de los autores que ustedes lean, van a encontrar que los elementos son 3 o son 4. A mí no me importa cuáles son los elementos que ustedes enuncien, siempre que establezcan los 3 fundamentales que para mí son emisor, receptor y el empleo del mismo código para que pueda establecerse la comunicación o la transmisión del pensamiento. Habíamos dicho también que en el lenguaje del derecho se emplean fundamentalmente los usos descriptivos y el uso descriptivo, y el uso prescriptivo. El uso descriptivo es fundamentalmente el uso que maneja la ciencia, y la ciencia del derecho en este caso. Aunque en algunos casos la ciencia del derecho no solamente describe, sino también prescribe una solución. El uso fundamental del derecho es el uso prescriptivo, es decir, el uso por medio del cual se entiende dirigir el comportamiento con una prescripción, una orden o una manda, un mandamiento, un mandato, etc. Una norma. Pero también en el derecho existen ejemplos de usos operativos en el lenguaje. Por ejemplo, juro decir la verdad, prometo pagar mi deuda, prometo pagar a fulano de tal tantos pesos. El uso interrogativo en el derecho obviamente se da, ¿no? Es aquel por medio del cual se requiere información, pero algunos autores consideran que este uso interrogativo es una subespecie del uso descriptivo y lo anotan tanto al uso descriptivo como al interrogativo como un solo uso. Yo prefiero distinguirlos porque en realidad muchas veces ese uso interrogativo aparece diferenciado. Pero hay que distinguir y hay que tener en cuenta que los usos del lenguaje no se dan siempre químicamente puros. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay fuego. ¿Qué tipo de uso es? Descriptivo. ¿Es uso descriptivo? Sí. ¿Es uso expresivo? ¿Es uso expresivo, exclamativo, connotativo? ¿Es uso directivo del lenguaje? Si yo, por ejemplo, a modo de interrogación le digo, ¿les conviene estudiar? ¿Le estoy realizando una pregunta o le estoy recomendando una acción? Le estoy recomendando una acción. Entonces, la forma gramatical
del uso de la expresión no es indicativa de qué uso estamos atendiendo. Muchas veces, a través de un interrogante, yo puedo dar una orden, un consejo. A través de una exclamación puedo también dirigir una acción. Por ejemplo, si digo hay fuego, también les puedo decir que se está produciendo un incendio y que hay que desalojar la sala. De manera que tengan presente que los usos del lenguaje no se dan químicamente puros. Los usos se dan entremezclados, aunque muchas veces predomina un solo uso. El uso fundamental que utiliza el derecho es el uso prescriptivo. Por eso yo siempre tengo presente, y les digo a los alumnos que también lo tengan, cuál es la relación de género a especie que existe en materia de usos. Partimos obviamente del lenguaje, ¿no es cierto? Lenguaje. ¿Cuáles son los usos del lenguaje? Díctenme ustedes. Al menos 5. Interrogativo, descriptivo, prescriptivo, connotativo y operativo. Al menos 5. El lenguaje del derecho es fundamentalmente, el derecho utiliza fundamentalmente el uso prescriptivo. A ver, denme ejemplos de uso prescriptivo del lenguaje. Órdenes, sí. ¿Qué más? Un consejo es un ejemplo de uso prescriptivo. ¿No estoy tratando de dirigir el comportamiento a través de un consejo? ¿No? Si les estoy diciendo, miren, les conviene estudiar, les digo, porque el diablo sabe por viejo y también por diablo. Si les estoy diciendo, por ejemplo, me parece que el curso no está bien nivelado, hay que nivelarlo más, no les estoy sugiriendo un curso de acción. Entonces, los consejos, los ruegos, las súplicas, los mandamientos son todos ejemplos de uso prescriptivo. Es decir, que no todo lenguaje jurídico es lenguaje prescriptivo. No todo lenguaje prescriptivo es jurídico, perdón. No todo lenguaje prescriptivo es jurídico. Hay alguna parte del lenguaje prescriptivo que no es lenguaje jurídico. Por eso el lenguaje jurídico es una especie del lenguaje prescriptivo. ¿Y cuál es el paradigma del lenguaje prescriptivo jurídico? El lenguaje normativo. Lenguaje normativo jurídico. Para después entrar a ver cuándo estamos en presencia de una norma jurídica. ¿Se entiende esto? Lenguaje prescriptivo jurídico, lenguaje normativo jurídico. En toda esta escala hay una relación de género a especie. En el tema del lenguaje, ¿el lenguaje para qué sirve? Sirve para comunicar, transmitir un pensamiento y fundamentalmente es una vía útil para llegar también al conocimiento. Es una de las tantas vías por el cual se llega al conocimiento y esta es una materia que todo estudiante de Derecho tiene que estudiarla bien porque está íntimamente relacionado con el ABC del Derecho. El conocimiento. Conocimiento tiene al menos 4 elementos. Sujeto, cognoscente, objeto, pensamiento y la verdad. Por eso yo tanto insisto en el problema de la verdad en el derecho. El problema de la verdad en general y el problema de la verdad en el derecho
es un problema que se ocupa la filosofía del derecho, la filosofía en general y la filosofía del derecho. Pero es un tema que también corresponde a uno de los niveles del lenguaje, que habíamos dicho en la última clase, que es el nivel semántico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 3 niveles del lenguaje? La sintaxis, la semántica y la pragmática. Olvidémonos de la sintaxis, que es la relación de los signos entre sí, y centremos el problema del lenguaje y del conocimiento en la semántica y en la pragmática. La semántica se ocupa fundamentalmente de los problemas de significado. Y la semántica y la pragmática se ocupa del estudio de la práctica del lenguaje, es decir, de los efectos comunes que causa el lenguaje o el uso del lenguaje en los hablantes. Entonces, en el tema del conocimiento, estos problemas permanecen como una cuestión muy importante, porque en el conocimiento podemos llegar a la verdad, depende del concepto de verdad que nosotros manejemos. Cuando tenemos la verdad según una concepción fenomenológica, es decir, que hace referencia a las cosas como fenómenos. Cuando el sujeto que conoce a través del pensamiento capta las cualidades esenciales del objeto. Esta es una postura. Cuando el sujeto que conoce a través del pensamiento capta las cualidades esenciales de la cosa que quiere conocer. Y acá empiezan los problemas relacionados con la verdad. ¿Cuándo tengo la verdad? Cuando a través del pensamiento capto las cualidades esenciales de la cosa que pretendo conocer. Y acá verdaderamente empiezan los problemas de la verdad y del conocimiento. Porque puedo centrar el problema del conocimiento en el proceso mismo del conocimiento o en la posibilidad o no de llegar al descubrimiento de la verdad. El punto es que el descubrimiento de la verdad es para algunos imposible. Porque no se olviden del dicho popular, todo depende del color del cristal con que se mire. Y vuelvo a los mismos ejemplos que están en los libros y que yo siempre pongo. ¿Cuáles son las cualidades esenciales, por ejemplo, de una mesa? Cuando digo que estoy en presencia de una mesa. Para apoyar cosas. ¿Y ustedes conocen alguna mesa que no sirva para apoyar cosas? Una mesa de ping-pong, por ejemplo, sirve para jugar. Una mesa de... ¿Qué tiene de común la mesa de ping-pong con la mesa de luz, por ejemplo? Para que le digamos a los dos mesas. ¿O qué tiene de común la mesa de ping-pong con la mesa de luz y la mesa de examen? Porque yo a veces digo, me voy a la mesa de examen. ¿Qué hay en la mesa para que yo diga que es una mesa de examen? A lo mejor 3 profesores tomando examen. ¿Qué diferencia, insisto, hay entre una banqueta, una silleta, un sillón, una silla? Para que yo diga, estoy en presencia de un banco o una banqueta. La forma, la cualidad, no sé. la semántica. ¿Cómo pueden definir ustedes, por ejemplo, los colores para decir que estoy en presencia de un verdadero color blanco? ¿O cuando estoy en presencia de un verdadero color rojo? O es más, no vayamos a las cuestiones existenciales. Cuando yo digo, por ejemplo, que estoy en presencia de un verdadero amigo, ¿cómo puedo llegar a captar la verdad? ¿O dónde está mi verdadero amigo? ¿Cuáles son los atributos que tiene que tener una persona para poder decir que estoy en presencia de un verdadero amigo? Y digamos ya cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿O cuál es la esencia del derecho? Entonces el problema de la verdad es un problema altamente filosófico y no creo que podamos resolverlo nosotros en este curso de introducción, ni siquiera en un curso de filosofía, porque es un tema que hasta el día de hoy permanece
irresoluto y es un tema absolutamente candente. Yo solamente quiero dejar planteada la cuestión. Quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de una cualidad esencial de algo, para concebir a ese algo como una verdad, tenemos que tener ciertos reparos para definir a la verdad. En definitiva, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a conocer la esencia del verdadero Dios? ¿Y por qué hay tantos dioses? ¿Y cómo puede concebir a alguien dicho Dios por una persona que sea atea, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se puede llegar a captar la verdad de algo? Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de todo lo que hicieron la semana pasada? Para que el relato de ustedes pueda decirse que es un relato fidedigno y que se acerca a la verdad. Es muy difícil plantear estos temas del conocimiento en términos de verdad. Por eso hay otra propuesta, que es la propuesta analítica, que recurre a otro método, el descomponer lo que se pretende analizar en varias partes y tratar de ver de qué manera se cumple con la función de conocer. A ver si me explico. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué es el derecho?, lleva a otra pregunta o repregunta. ¿En qué contexto? ¿Según qué teoría? Porque puede haber varios conceptos de derecho, algunos de los cuales puedo decir que comparto en sus fundamentos, pero no puedo decir que sea el verdadero concepto del derecho. Y esta es la distinción entre las concepciones analíticas y las concepciones esencialistas que plantea Nino, sobre todo en el capítulo 5. Es mejor preguntarse a veces por la función que cumple la palabra, cuáles son las características de la palabra, para que podamos arribar a algunas conclusiones analíticas y ver qué función cumple esa palabra en cada contexto que estamos utilizando. Puedo emplear, insisto, derecho como sinónimo de ciencia del derecho, como sinónimo de ordenamiento jurídico, como sinónimo de derecho subjetivo, como sinónimo de facultad jurídica, como sinónimo de derecho natural, como sinónimo de derecho fundamental. No existe el verdadero derecho, porque la palabra derecho no solamente es una palabra multifacética, es una palabra vaga, es una palabra ambigua, encima tiene una enorme carga emotiva, porque no es lo mismo decir que algo está ajustado a derecho que decir que eso no es derecho. Entonces, tiene una carga emotiva y una carga emotiva favorable, ¿no es cierto? Entonces, hay palabras que producen un impacto en el hablante, pero de ahí a tratar de descubrir el verdadero significado de cada palabra, hay un largo trecho. Por eso, en el tema del conocimiento se distingue el conocimiento vulgar, que es el que tiene toda persona derivada de la experiencia misma de la vida, sin ningún tipo de preparación, del conocimiento crítico, que como su nombre lo indica, es un conocimiento buscado. El criticado es el buscado. Es un conocimiento que si no lo buscamos, no lo tenemos. Pero el tema del conocimiento es un conocimiento que siempre lo tenemos en forma selectiva. A ver si se entiende. En el conocimiento vulgar yo me encuentro con el conocimiento. Las cosas me sorprenden, se presentan ante mí. En el conocimiento crítico tiene que haber una preparación especial, tiene que haber una influencia especial que me permita a mí tratar de conocer. Por eso digo siempre, el conocimiento crítico es un conocimiento que hay que buscarlo. Ustedes están acá tratando de alcanzar un conocimiento crítico del derecho. A lo mejor tiene una idea desde una perspectiva vulgar, como la podemos tener todos, pero acá se busca un conocimiento crítico del derecho, no meramente vulgar. El conocimiento vulgar tiene sus características. Hay un trabajo en la revista número 8 de la facultad del doctor Maidana, que fue profesor titular de nuestra cátedra hace muchísimo tiempo, pero que es muy pedagógico y si ustedes pueden conseguirlo,
sería muy interesante, porque recoge todos los conceptos de la fenomenología y explica de manera muy escuelera el tema del conocimiento. La fenomenología, es decir, el estudio de los entes, de los objetos, entendidos como fenómenos, da como característica del conocimiento vulgar el hecho de que sea espontáneo, anoten esto, ametódico, asistemático, incierto y superficial. Espontáneo, ametódico, asistemático, incierto y superficial. ¿Qué significa que sea espontáneo? Yo me encuentro con el conocimiento. Yo me encuentro con que esto es una pizarra, me encuentro con que esto es una mesa, me encuentro con que habrá 250 alumnos en esta aula, me encuentro con que el aula está parcialmente iluminado. Yo me choco con el conocimiento. Incierto. ¿Qué significa que el conocimiento vulgar sea incierto? No significa que sea falso. Significa que yo no tengo la certeza de la causa y muchas veces no puedo explicar el porqué. Si ustedes me dicen, bueno, si estoy grabando la clase en un MP4, está bien, yo no sé qué es el MP4. Sé que es un sistema que permite grabar, pero más allá de eso no sé. A menos que quieran saberlo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Estoy grabando la clase en mi iPhone. Bien, yo sé lo que es el iPhone, lo puedo tener en presente, pero no conozco sus características. No, pero mirá que tiene tantos gigas de memoria RAM. No sé lo que son los gigas de memoria RAM. No sé, lo puedo repetir, pero no sé, realmente no sé. Es incierto porque no conozco de dónde viene, cuál es la causa, cuáles son los fundamentos. Es espontáneo porque me encuentro. Es superficial porque va allí, sin demasiados miramientos, sin demasiada profundización. No me pregunto mucho por qué, simplemente me encuentro. Si pregunto a alguien, por ejemplo, cuál es la línea de colectivo que me lleva al centro, ustedes me dirán, será esta, la otra, aquella, pero realmente no más que eso. No me interesa saber quién es el dueño de la empresa, no me interesa saber cuál es la trayectoria del empresario, nada de eso. Entonces, es incierto, es ametódico porque carece de método, no hay un método particular. No hay una forma especial de llegar al conocimiento vulgar. Y es asistemático porque como consecuencia de la captación de ese saber, yo no formo ningún sistema. Se me presenta, se me da, me sirve, lo utilizo. En cambio, el conocimiento crítico es un conocimiento buscado, si no lo buscamos no lo tenemos. Es un conocimiento que muchas veces requiere de un método, es metódico, por contraposición al conocimiento vulgar. Es sistemático, es decir, que posee del conocimiento en profundidad, del conocimiento crítico, puedo llegar a formar un sistema y subsistemas de conocimientos que están concatenados en forma lógica o no, pero están relacionados. Eso significa que forman un sistema. Puedo deducir conclusiones, puedo establecer algunos conocimientos como premisas de conclusiones, puedo elaborar razonamientos, lo que no quita que no pueda hacerlo en el conocimiento vulgar. Pero acá lo que quiero significar es que del conocimiento crítico se da un sistema de conocimiento totalmente concatenado. Es un conocimiento que se supone es profundo, pero ambos tipos de conocimientos son conocimientos circunstanciales, conocimientos atemporales, son conocimientos que abarcan solamente una parcela de la realidad, no toda la realidad. A ver si me entienden en este punto. Lo que les quiero decir es que
Si yo, por ejemplo, soy especialista o pretendo un estudio especializado en actividades deportivas, no me voy a preocupar por quiénes fueron los ganadores de las medallas de oro en las últimas Olimpiadas en la nieve, ¿no? En los últimos Juegos de Invierno. No me preocupa. Pero si yo soy un especialista, sí tengo que preocuparme. Por eso, si ustedes son especialistas o pretenden ser especialistas en el derecho, pretenden ser abogados sin ser especialistas, no hablemos de especialidad todavía, sí tienen que saber los presupuestos mínimos del derecho. ¿Se entiende? Y estos presupuestos mínimos son los que da esta materia, los conceptos jurídicos fundamentales. Por eso, esta materia empieza por una introducción al derecho, que es una teoría general. Una teoría general se ocupa de los presupuestos generales del derecho. En este caso, presupuestos generales del conocimiento jurídico. Entonces, hay cosas que forman parte del interés de quien va a conocer y hay cosas que no forman parte del interés. Por eso cuando me preguntan en los grupos, en el grupo, tengo que estudiar por tal libro, tengo que estudiar por tal otro libro, tengo que estudiar, no importa, porque ese es el interés de ustedes. Estudien por el libro que sea, pero estudien. Y tengan dudas, porque la duda es una de las formas de llegar al conocimiento. Yo, si no dudo de nada, no puedo indagar, no puedo estudiar y no puedo responder a mis preguntas. La duda es un método del conocimiento. Entonces, está bueno que duden, está bueno que pregunten, porque nadie nace sabiendo. Y es bueno también que sepamos todos que todos, de alguna manera, somos aprendices del derecho. Si no podemos saber todo, toda la realidad, por más especialistas que seamos, no podemos saberlo. Imagínense, yo soy abogado, ¿no es cierto? De las 26.000 y tantas leyes que hay, no puedo conocer a todas las leyes. No puedo saber de qué se trata cada una de las leyes. Si alguien me pregunta y me dice, profesor, ¿qué dice el artículo 16 de la ley de quiebra? Y le voy a decir, no sé, déjeme que vea, y le digo, pero ese déjeme que vea y le digo lo puede hacer él mismo. ¿Se entiende? En el conocimiento crítico, lo que uno posee son los fundamentos y los métodos para llegar al conocimiento. Por eso, muchas veces no es importante saber de qué se trata, sino saber cómo se busca la información. Ustedes lo pueden experimentar en el Google. Hay formas de buscar la información que le van a dar resultados en el acto. Y de la inmensidad de resultados, hay algunos pocos, 2, 3, 4, 5 que les sirven. Y el resto hay que desecharlo. Ahí está la actividad crítica a la que yo quiero hacer hincapié. En la actividad crítica de saber cómo buscar, en base a qué buscar, con qué fundamentos buscar, con qué herramientas buscar. Y después conversamos. Y después debatimos. Y si ustedes me preguntan, yo lo único que puedo hacer es guiarlo, porque sinceramente no puedo conocer toda la realidad del derecho. Imagínense, si no puedo conocer la realidad del derecho, ni la realidad del derecho en términos de leyes de mi país, a lo mejor puedo conocer algunas de Corrientes, a lo mejor puedo conocer algunas de Misiones, se supone que tengo que conocer todas, pero eso es una ficción. Eso es una ficción. De que las leyes se suponen conocidas, es una ficción que está regulada en el artículo 20 del Código Civil. Las leyes se suponen conocidas porque resulta bueno para el legislador que suponga que todos conocemos las leyes, pero en realidad ni los especialistas conocen las leyes. A lo mejor saben cómo buscar, a lo mejor saben después de leer darnos una solución, a lo mejor hacen un trabajo de interpretación. Y muchas veces digo, saber de leyes no es saber derecho. Derecho excede ampliamente al tema legal. Hay derecho que no es ley, como por ejemplo las costumbres. Hay derecho que no es ni ley ni costumbre, como por ejemplo la jurisprudencia. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando digo que
El conocimiento crítico es un conocimiento buscado, es metódico, es sistemático, es cierto y es superficial. Estoy postulando algunas características del conocimiento crítico como verdaderas y en realidad muchos de los presupuestos son falsos. Pero lo importante es la búsqueda, porque también siempre digo, el interés es la medida de la acción. Ustedes van a conocer en la medida que tengan interés en conocer. Ustedes van a estar acá y van a probar la materia en la medida en que tengan interés. Obviamente también tienen que estudiar, pero bueno, esa es una demostración del interés. No basta solamente con venir acá, que yo les tome asistencia, que ustedes aprueben los parciales o un parcial, no basta eso. Tienen que tener el interés demostrado de que quieren aprender. Y eso depende de ustedes, no depende de mí. Exclusivamente de ustedes, que fueron los que eligieron la carrera. ¿Se entiende? Entonces, de ustedes, mucho de ustedes depende el éxito del emprendimiento que están haciendo. El éxito depende muchísimo de la voluntad y del interés de ustedes. El conocimiento que ustedes pretenden adquirir es un conocimiento que está en internet, que está en los manuales, que está en los libros. Yo solamente lo que puedo hacer es guiarlo porque tengo un poquito más de experiencia, no significa que sepa más. Sé tanto como ustedes, con un poquito más de experiencia. Leo tanto como ustedes, me intereso tanto como ustedes. Y si por ahí estoy errado en algún concepto, y bueno, tendré que reconocerlo. Así es. Entonces eso significa que ustedes están autointeresados en adquirir un conocimiento crítico con estas características y de ustedes depende el éxito de la labor. Además de unas cuestiones formales, obviamente, venir a clase, cumplir con la reglamentación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces el conocimiento crítico a su vez se divide en conocimiento filosófico y conocimiento científico. Conocimiento científico y conocimiento filosófico. Según algunos autores, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia, en definitiva? Puede ser el método, pero si son los dos conocimientos críticos, el método, hay muchos métodos, ¿no? El método analítico, el método sintético, el método deductivo, el método inductivo, el método analógico, hay muchísimos métodos, el método empírico, hay muchísimos métodos para llegar. También puede ser la forma de derecho, dice la compañera. Pero el trabajito este que yo le estaba indicando lo ubica muy bien en la diferencia. Dice, el doctor Maidana dice, no hay que buscar la diferencia por las características del conocimiento, porque por ser los dos conocimiento crítico, participan de las mismas características. ¿Se entiende? No son las características lo que va a distinguir la filosofía de la ciencia, sino la distinta actitud que adopta el filósofo y el científico. La distinta actitud que adopta el filósofo y el científico. Mientras que el conocimiento científico se basa en supuestos, el conocimiento científico se basa en supuestos, el conocimiento filosófico no tiene supuestos. Y acá la pregunta cae de cajón. ¿Qué es un supuesto? Si el conocimiento científico tiene supuesto y el conocimiento filosófico no tiene supuesto, la pregunta es, ¿qué es un supuesto? Un supuesto, anoten esto, es una noción que se la tiene sin cuestionarla. Es un punto de partida, es una base, es una noción que la tenemos o adoptamos sin cuestionarla. Y cualquier manual de filosofía les da muchísimos ejemplos. Por ejemplo, dice alguno de los manuales, el filósofo se va a cuestionar si existe el tiempo, si existe el movimiento, si existimos, si no existimos, si dudamos, si no dudamos.
El científico no va a ponerse a pensar de si existimos o no existimos, porque estamos. No va a ponerse a pensar si existe o no existe el tiempo, porque estamos. No se va a poner a pensar sobre la cuestión metodológica. El científico directamente va a partir o va a suponer que el tiempo existe, que el movimiento existe, de que nosotros existimos, de que nosotros estamos, sin ponerse a cuestionar todos esos supuestos. Es decir, que un supuesto es un punto de partida. Y eso ocurre también en el ámbito de la filosofía del derecho y de la ciencia del derecho. Dentro de un tiempo, ustedes no se van a poner a indagar sobre los presupuestos de la norma, sobre la validez, la vigencia. Ustedes van a dar por supuesto que el derecho es un sistema de normas y a partir de ahí van a estudiar las obligaciones, van a estudiar los contratos, van a estudiar los derechos reales. Van a seguir. En filosofía, de nuevo, si tienen conmigo, volvemos a dar todos estos conceptos. Y ustedes van a estar con un poquito más de conocimientos como para poder expresar a un nivel filosófico todas sus inquietudes, sus preconceptos y sus concepciones. Entonces, por ahora, sirve decir que la diferencia entre filosofía y ciencia no radica en las características de los conocimientos, sino en la distinta actitud que adoptan tanto filósofos como científicos. Mientras que el científico parte de supuestos, la filosofía hace de los supuestos de la ciencia su objeto de estudio. La filosofía hace de los supuestos de la ciencia su objeto de estudio. Y si yo les preguntase a ustedes, ¿quiénes pueden filosofar? Cualquiera está en condiciones de filosofar. Está la filosofía popular, siempre ejercicio del pensamiento, siempre ejercicio del raciocinio, siempre ejercicio del razonamiento. A eso convoca la filosofía, que no digo que no esté ausente, que esté ausente en la ciencia. Entonces, ¿cómo definimos a la ciencia y la filosofía? Ustedes van a buscar, en los autores hay muchísimas definiciones. Algunos van a decir que la filosofía es un saber autónomo y pantónomo. Autónomo porque es con independencia de cualquier otro saber, y pantónomo porque es el saber idealizado. Algunos dicen que es el saber máximo. Si ustedes ven, por ejemplo, la escala de conocimientos que posee la teología, van a ver que por encima de la filosofía pone la fe, los estudios teologales. ¿Y la ciencia? La ciencia no es raciocinio, no es pensamiento, sí, también lo es, pero de otra forma. Es un conjunto de conocimientos explicados, es decir, el método es descriptivo, explicativo, o fundamentados, método empírico dialéctico, explicados o fundamentados, que se refieren con sentido limitado, esto es importante, a un sector de la realidad, mientras la filosofía abarca toda la realidad y también, si se quiere, la irrealidad. La ciencia abarca parcelas de la realidad. El filósofo, por ejemplo, se encuentra habilitado para indagar sobre cualquier cosa. Nosotros, en el derecho, probablemente hablemos solamente de leyes jurídicas. Y no cualquier ley jurídica. De leyes jurídicas que están vigentes acá en la Argentina. ¿Se entiende? Mientras que la filosofía del derecho puede tomar en cuenta el derecho que existe en Oriente, en Occidente, el derecho que estuvo vigente en el pasado. Ahora nosotros, como estudiantes de derecho, acotamos cada vez más el marco de la realidad. Estudiamos las leyes o las normas jurídicas vigentes aquí, en la Argentina. Y seguramente van a estudiar las normas jurídicas vigentes aquí, en Misiones. Y no mucho más allá. Seguramente, a lo mejor, en público provincial estudiarán las constituciones de Corrientes, de Formosa, del Chaco, y no mucho más allá.
Y a lo mejor cuando se reciban se van a dedicar algunos al derecho penal, otros al derecho civil, otros al derecho laboral, ahí ya vamos especializando, pero se dan cuenta que son parcelas de la realidad, inclusive en el derecho. Son trozos de la realidad, parcelas de conocimiento. Algunos se dedicarán al derecho aduanero, otros al derecho fiscal, al derecho tributario, otros al derecho de sociedades, otros al derecho de los consumidores. Ahí ya vamos acotando el derecho, ya vamos parcializando cada vez más. Entonces, si me dicen ustedes, ¿cuál es la diferencia, insisto, entre filosofía y ciencia? Es lo mismo, las características son las mismas, porque ambos participan de las características del conocimiento crítico. Ambos participan de las características del conocimiento crítico. Pero la actitud que adopta tanto filósofo como científico es distinta. Insisto en esto. El científico parte de un supuesto. Parte de que el derecho existe, el derecho hay, que son las leyes hay que estudiarlas. El filósofo se cuestiona absolutamente todo. Es decir, que la filosofía es un conocimiento omnicomprensivo, mientras que la ciencia es un conocimiento parcializado. Ustedes estudian los sistemas filosóficos, hay grandes sistemas filosóficos, idealismos, hay racionalismos, hay pacifismos, hay globalismos, son sistemas consumismos. Y el conocimiento filosófico también se encuentra en cierta medida parcializado, pero no tanto como la ciencia. ¿Saben lo que son las disciplinas filosóficas? Las disciplinas filosóficas responden a interrogantes filosóficos, también a interrogantes específicos. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuál es el obrar correcto? ¿Cuál es la disciplina filosófica que responde a esa pregunta? ¿Cuál es el obrar correcto? Me pueden decir, o la moral o la ética. La ética. Y la moral también. Aunque la moral es un poco más amplia, si se quiere. Tanto la ética, más la ética que la moral responden al interrogante o pretenden responder al interrogante, ¿cuál es el obrar correcto? A la pregunta, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es la disciplina filosófica que intenta responder? Naturaleza. ¿La? Naturaleza. La antropología. La antropología. A la pregunta, ¿qué es la belleza, por ejemplo? ¿O cuál es el concepto de la belleza? La estética. A la pregunta, ¿qué son los valores? ¿Cuál es la disciplina filosófica que responde? La axiología. La axiología responde a la pregunta, ¿qué son los valores? A la pregunta, ¿cuáles son los entes? ¿Cuál es la disciplina filosófica que responde? Astrología. Los entes. La astrología es una parte de los entes. Y algunos dicen que la astrología ya es científica. Los entes, la ontología. En cambio, la metafísica responde a la pregunta ¿qué es el ser? Entonces, ¿qué es el ser? Responde la metafísica. ¿Cuál es el obrar correcto? La ética. ¿Cuál es el razonamiento correcto? ¿Qué disciplina filosófica estudia? La lógica. ¿Cuál es el concepto de belleza? La estética. ¿Qué es el hombre? La antropología. Y ahí tienen las disciplinas filosóficas. Las disciplinas filosóficas intentan responder a un interrogante filosófico. Y hay algunas ramas o algunos aspectos que antes formaban parte de la filosofía y que hoy por hoy ya se independizaron. Tenemos por un lado la sociología y por otro lado la psicología. Y la psicología todavía tenemos psicología social, psicología freudiana, psicología lacaniana, distintos tipos de psicología. Entonces cada vez tanto en la filosofía como en la ciencia, no solamente la metodología lo destaca, sino que también, en cierta medida, una subdivisión de los conocimientos. Siempre teniendo presente que la filosofía es omnicomprensiva. La filosofía se cuestiona absolutamente todo, desde nuestra existencia hasta el ser, la nada,
la existencia de Dios, la existencia de los entes. ¿Y cuál sería, por ejemplo, ustedes conocen algunos ejemplos de teorías filosóficas que se hayan cuestionado la existencia de los entes, la existencia del tiempo, la existencia del movimiento? Las aporías de Zenón, ¿la conocen de la secundaria? Las aporías, o sea, las demostraciones racionales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del mito de las cavernas? ¿No se acuerdan de eso? Entonces, si no se acuerdan de eso, tenemos que repasar. San Agustín, por ejemplo, las elucubraciones sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Eso se estudia en la secundaria. San Agustín se preguntaba qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Algunos dicen que el tiempo pasa y otros dicen que pasamos nosotros a través del tiempo, que es otra cuestión. No pasa tanto el tiempo como nosotros a través del tiempo. Y decía San Agustín, si alguien me pregunta para entenderlo, yo lo sé para entenderlo. Pero si alguien me pregunta para explicarlo, yo no sé para explicarlo. Lo único que sé, decía San Agustín, que existen tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Pero si el pasado ya fue y el futuro no existe todavía, ¿de qué manera podemos decir que existen y que son? Entonces, de los tres tiempos, me queda únicamente el tiempo presente, el tiempo aquí y ahora. Pero de este tiempo aquí y ahora, quizás de este día, ya pasaron unas horas y otras están por venir. Y a lo mejor puedo decir que el tiempo es este instante en que estamos nosotros acá, esta hora. Pero de esta hora se fueron algunos minutos y otros están por venir. Significa que el tiempo presente es este instante, quizás este minuto o este segundo. Pero a la vez que estoy pronunciando el segundo, ya se fueron décimas de segundo y otras están por venir. Y se nos acabó el tiempo, mi amigo. Entonces lo que conviene es hacer un recreo de 5 minutos y después continuar. Para mí, todos los tiempos son uno. El tiempo presente, en algún momento, va a ser pasado ahí en futuro. Yo estoy haciendo ya una proposición ya. La recta